Todo empieza desde Génesis capítulo 3, desde la caída del hombre, desde el engaño de Satanás, desde la seducción, de la forma en que el enemigo empieza a hablar al hombre, de la forma en que el enemigo utiliza el engaño y con ello creando duda respecto a su identidad, respecto a lo que ellos eran y respecto a lo que Dios era y significaba en su diario caminar. Entonces sucedió la caída. La caída, que podemos llamarlo pecado, rompe la relación entre Dios y el hombre. Rompe la relación entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios con completa libertad. Hay una distorsión ahora entre nosotros respecto a qué tipo de imagen somos y respecto a cómo nosotros vemos a Dios. Una vida del pecado ve una imagen de Dios distorsionada por causa del pecado, pero una vida que Dios ha lavado y que ha limpiado y que ha librado de su vida del pecado, puede ver a Dios con amor y con gracia, y Dios se revela a él. Mas sin embargo, Dios no se olvida de su creación, a pesar de que fue engañada, a pesar de que tomó la decisión de no hacerle caso y tomó su rebeldía o actúa en rebeldía. Dios siempre tuvo un plan de rescate. Ahí mismo en el capítulo 3, en la caída, en los versículos 15 en adelante, Dios promete salvación y redención para la humanidad. El plan de salvación lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, entre sombras y figuras de lo que Cristo vendría a hacer por toda la humanidad. En Éxodo vemos a un Moisés el libertador dando evidencia de lo que Cristo el Mesías vendría a hacer por su pueblo y por toda la humanidad, sacarlos de un Egipto espiritual, del pecado, para llevarlos a una tierra prometida que se llama una vida eterna con Cristo Jesús. Vemos en Levíticos ofrendas y sacrificios para expiación de pecados del pueblo, representando el gran sacrificio que Cristo haría por una vez por todas, por toda la humanidad, derramar su sangre en la cruz del Calvario y levantarse al tercer día y resucitar entre los muertos. Vemos en Josué, el guerrero, que va liderando a su pueblo hacia la batalla y siempre en victoria para llevarlos a la tierra prometida. De la misma forma, Jesucristo siempre peleando, siempre respaldando a su pueblo en todo tiempo, en toda circunstancia, ante toda adversidad, para llevarlos a una eternidad con Él. Porque Cristo dijo: voy pues a hacer moradas, para que donde yo esté, ustedes pueden estar conmigo. Cristo ha prometido llevarnos a ese lugar, y entonces todas estas promesas tienen sentido cuando Cristo resucita sale de la tumba y resucita. Dios siempre nos ha mostrado su plan de salvación a través de todas las escrituras. Nos ha hablado Dios cuál es este plan maravilloso y de rescate. Las promesas del Antiguo Testamento son cumplidas en el Nuevo Testamento. En Cristo vemos el corazón del Padre y su poder para salvar, su poder para sanar, su poder para restaurar. Dios nunca ha fallado a su pueblo y nunca lo hará. Dios nunca ha llegado tarde, siempre llega al tiempo que Él tiene diseñado oportuno para el rescate de su vida. Dios prometió a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones, y Dios cumplió su promesa 2000 años después a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Cristo Jesús, hoy todo el mundo puede tener esperanza y salvación. Jesucristo en obediencia y amor se despojó de su gloria, se humilló hasta lo más humilde, hasta lo más bajo, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Se identificó con cada uno de nosotros. Las promesas de Dios nunca llegaron tarde, siempre llegaron al tiempo oportuno. Jesucristo se despoja de sus riquezas para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Si existe alguien en la tierra que pueda entender perfectamente tu situación, es Jesucristo. Jesucristo es Dios que tiene empatía por su creación. Nunca le ha dado Dios la espalda a su creación y jamás se la dará. Jesucristo conoce tus tentaciones. Él fue en todo tentado, mas sin embargo, Él nunca se le encontró pecado. Y muchos de nosotros quizá estamos en esa etapa, en nuestro pecado, en nuestra condición, en nuestro engaño, en nuestra ansiedad, en nuestra depresión. Y muchos de nosotros nos preguntamos: ¿será que acaso Dios verdaderamente entenderá mi condición? ¿Será que verdaderamente Dios sabrá de mi dolor y de mi angustia, porque siento que me ha abandonado? Quizá Dios nunca le pasó esto, quizá Él no sepa de lo que significa dolor o tormento. La Biblia nos enseña algo maravilloso en Hebreos 4, versículo 15.
que Él en todo fue tentado, que también fue un varón que experimentó dolor y quebranto. Alguien que experimentó un dolor sumo. Alguien que ningún hombre ha experimentado quebranto de una forma que Cristo lo experimentó. Alguien que jamás ha experimentado la humillación como Cristo lo experimentó. Alguien que jamás ha experimentado quizá la traición como Cristo lo traicionaron sus mejores amigos. Las personas que decían que darían la muerte por Él. Uno lo traiciona con un beso en la mejilla y el otro niega que lo conoce. Jesucristo en el momento más débil de su vida fue a la cruz del Calvario y en el silencio fue llevando nuestra culpa y el dolor del cual y tú hoy podemos ser libres. Lleva a la cruz del Calvario la acusación que a usted y a mí nos ha acusado mucho el pecado y el enemigo de nuestras almas. En esa cruz del Calvario lleva toda la culpabilidad del mundo. En esa cruz del Calvario Jesucristo llevó toda la ira de Dios. Cuando vemos a Jesucristo rasgado, desfigurado, la ira de Dios estaba sobre él. Y eso merecíamos usted y yo. Cristo lleva en la cruz del Calvario el enojo y la avaricia. Lleva todo el temor. Lo maravilloso de esto es que la gran promesa que Jesucristo dice en Juan capítulo 11 versículo 25 y 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta que Cristo hacía: ¿crees esto? Y esa es la pregunta que muchos quizá hoy en día estamos, no sé si creer esto. Pero las evidencias muestran la historia y la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 15, donde Pablo habla que se apareció a María, se le apareció a los discípulos, se le apareció a los apóstoles y a más de 500 personas, dando evidencia de que Él había resucitado. Por lo tanto, si Él resucitó, verdaderamente Él es la vida. Verdaderamente Él puede dar vida, porque ni aun la muerte lo pudo contener y fue sujeta bajo los pies de Cristo. Y la promesa de Cristo Jesús es que la muerte ahora no tiene poder ni autoridad ni potestad para aquellos que están en Cristo Jesús. Cristo es el Señor de la resurrección y la vida. Esto quiere decir, cuando Cristo dijo yo soy, Él quiere decir yo soy el Señor, yo soy el Dios, yo soy el que gobierno sobre la muerte, yo soy el gobierno sobre toda autoridad, sobre todo principado. Ni el dolor, ni la angustia, ni la soledad, ni la ansiedad, ni la depresión, ni el estrés podrán contra ti, porque yo soy el Señor de ellos y he vencido en la resurrección. La resurrección al tercer día es la gran evidencia que Él es lo que las Escrituras dan testimonio de Él: el Mesías, el Dios, el Señor de todo y de todos. Su resurrección es contundente. Satanás pensaba que la muerte era todo para Jesús y que Él había vencido. Pero para Jesús tan solo era el inicio de la obra maravillosa que se llevaría a cabo en todo el mundo. La resurrección de Jesucristo fue contundente, fue eficaz. Al tercer día Jesucristo resucitado con el poder del Espíritu Santo, con autoridad, donde todo el mundo, todo el universo fueron testigos. Toda la creación estaba evidenciando este acto tan maravilloso, tan poderoso, donde el Espíritu de Dios levanta a Jesucristo entre los muertos. Con su resurrección Jesucristo comunica nuestra vida que Él es quien dice ser, que es el gran yo soy. Él es el Salvador, Él es el victorioso, Él es el guerrero que defiende a su pueblo, Él es el libertador, Él es el protector, Él es el todo. Él no es una de las mejores noticias, Él es la mejor noticia para tu vida. Es por su resurrección que no tenemos miedo a morir, que sabemos que al dejar de existir en esta tierra, empezaremos verdaderamente a vivir. Y la muerte no puede espantarnos ni esclavizarnos del temor. Cristo en su resurrección ha vencido a la muerte y a todo lo que se le llama temor. Algunos de nosotros aquí quizás nos hemos confrontado mucho con este temor. El miedo más grande que tenemos como humanos es la muerte.
¿Alguien no tiene el miedo a la muerte? Qué bueno, pensé que yo era el único. Todos tenemos miedo a la muerte. Pero cuando Cristo resucita, nos da la evidencia, y si Él nos dice, yo soy el Señor de todo esto. Y como soy el que resucitó, conmigo resucitarás también si crees en mí. La muerte no tiene autoridad sobre ti. En su resurrección somos libres de las cadenas de la esclavitud, del miedo, de la ansiedad, de la enfermedad, dolor y aflicción. ¿Algunos de ustedes se identifican con estas cosas? Algunos de ustedes o nosotros nos identificamos con la ansiedad. Veía las estadísticas hoy en día que la muerte número 1 en el país ya no es el cáncer, ya no es el SIDA, sino los efectos de la ansiedad. El pecado ha distorsionado nuestra imagen de Dios. Y hemos empezado a buscar otras fuentes de noticias y de esperanza para poder cambiar nuestra ansiedad, pero en realidad es que estamos haciendo un agujero todavía más grande, y donde nuestra ansiedad se convierte en depresión, y de nuestra depresión muchas veces se convierte en esquizofrenia, y donde nuestra esquizofrenia muchas veces vienen pensamientos de suicidio. Mas sin embargo, Dios en Cristo Jesús nos ha dado la esperanza de vida eterna. Su resurrección no fue en vano. ¿Y por qué puedo decir eso con claridad y con convicción? Porque mi vida ya no es la misma. Desde el momento que decidí seguir a Cristo, todo cambió. Y puedo experimentar vida y vida en abundancia. Yo sé que los problemas no terminarán ni vendrán, pero sé que mi Redentor vive y que Él está conmigo, y Él ha prometido que estará conmigo en todas estas circunstancias. Y lo he vivido, lo he experimentado, y yo estoy seguro que más de uno de ustedes lo ha experimentado y lo ha vivido, lo ha comprendido, y esa es la fuente de su vida y de su esperanza. La resurrección de Jesucristo no fue en vano. La vida de millones de personas han sido transformadas gracias al creer en el poder de la resurrección. Millones de personas fueron y en este momento están siendo inspiradas por todo el mundo a representar este mensaje poderoso de que Él está vivo y que Él venció a la muerte. Hoy en la mañana, viendo las noticias, más de 200 personas en Sri Lanka fueron asesinadas en una iglesia. El año pasado igual. Oh, qué dolor tan grande para nosotros, pudiéramos decir en este momento. Y sí, pero la realidad es que ellos están en el lugar donde todos nosotros queremos estar. Porque ellos creyeron a esta esperanza de que ellos no morirían, sino que cuando dejaran de existir, empezarían verdaderamente a vivir. Su resurrección no fue en vano y nunca lo será. 2000 años han pasado y estas hermosas, poderosas noticias no han pasado de moda, porque no es una moda, es una verdad. No se han dejado de comunicar. No ha perdido su efectividad en nuestro tiempo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo tan poderosa como el primer día. Sigue siendo tan efectiva en esta realidad, en nuestra actualidad, en nuestro contexto. Cristo vive. Pareciera ser que no son buenas noticias para usted. Cristo vive. Ese amén me espanta en muchas ocasiones. Y aquí hago una pausa, porque ese amén debería de ser un amén desbordante. El saber que usted tiene la promesa de la vida eterna. Cuando usted en esta temporada y en este fin de semana usted ha meditado un poco el precio que Cristo fue y pagó por nosotros, el lugar que usted y yo merecíamos. Me imagino que usted tuvo un tiempo de gratitud con el Señor. Midió los costos, midió el precio, lo midió, lo examinó, lo analizó. O fue víctima de una sociedad que está tan ocupada y tan apurada
que aún como hijo de Dios no se dio la tarea de poder reflexionar un poco en esto. La iglesia debería ser el organismo más feliz en este momento, desbordando de alegría y gozo, porque su Redentor vive. Porque su Redentor vive. ¿Algunos de nosotros tenemos alguna deuda de los que estamos aquí? ¿O alguna vez ha estado endeudado usted? Qué rico se siente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, no levanten su mano, digo, no, tienen todavía deuda de sus casas? Tarjetas de crédito. Y lo más bonito para los millennials y los veinteañeros, student loans. Cuando les llega en su recibo todo fin de mes, lo ve y, qué bonito se siente saber que debo $200,000. Delicioso. O cuando nos llegan nuestras cuentas de crédito y de repente, fantástico, qué privilegio estar endeudado. ¿Se goza usted en eso? ¿Encuentra paz? Es más, ni siquiera uno de nosotros abrimos nuestros sobres. Directo así como que, van los arbolitos. Pero dentro de nuestro corazón la preocupación y la angustia de que ¿hasta cuándo podré salir de esta situación? Y existen programas, y me imagino aquí mis hermanos que hacen sus talleres de finanzas. ¿Cuántas personas están inundadas en deudas? Mi hermano. ¿Cuántas personas no se suicidan por no poder pagar la deuda que ellos tienen? La deuda más grande que la humanidad tenía era delante de Dios, que éramos pecadores y que merecíamos la muerte. No teníamos esperanza, mas Cristo vino a pagar el precio que usted y yo merecíamos. Yo esperaba que cuando dijera eso la iglesia se levantara. Gracias, Señor, porque me hiciste libre. Gracias por pagar la deuda. Cuando Cristo, Jesús, paga nuestra deuda, el hombre ahora tiene acceso a la vida eterna. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces, ¿qué hubiera sucedido de nosotros? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? Un miserable pastor con un mensaje que nada que lo respalde. Mas sin embargo tengo la convicción y la seguridad y la certeza que mi Redentor vive, que Él resucitó. Y es la razón que estamos todos reunidos para celebrar en esta hermosa tarde. Mi Cristo vive. Y con Él nuestra esperanza de vida. Mi Cristo vive. Y con Él la seguridad de sus promesas para nuestras vidas. Mi Cristo vive y reina con autoridad. Y nosotros también reinaremos con Él. Mi Cristo vive, por lo tanto, ya no temeré. No seré más esclavo del temor, ni de la angustia, ni de la ansiedad, ni de la depresión, ni de la inseguridad, ni de los problemas en mi matrimonio, porque mi Dios ha vencido todo esto en Cristo Jesús. Y el poder de su resurrección, y por Él es que hoy estoy vivo y soy más que vencedor. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Su resurrección no fue vano para mí. Su resurrección puede ser efectiva para ti si tú me escuchas por primera vez. O quizá usted, mi hermano, ya ha escuchado muchísimas veces el fantástico y maravilloso sermón de cada domingo de resurrección, pero quizá no ha bajado al corazón nuestro. Y por eso convivimos prisioneros de ansiedad, de soledad, de tristeza. ¿Existe la ansiedad dentro de la iglesia? ¿Existe la depresión dentro de la iglesia? Sí. ¿Existe la tristeza? ¿Existe el temor?
así. Y probablemente estaremos batallando con esto por mucho tiempo, pero hay una diferencia entre que exista y que seamos esclavos de esto. Es como los problemas. Algunos de nosotros nos predicaron a un Jesucristo: pues si crees en Cristo, todos tus problemas se van a terminar. Ay, yo vengo al Señor, que se acaben todos mis problemas. Yeah. ¿Y qué creen? No se acabaron, se incrementaron quizá. Antes yo estaba mejor, pastor. Desde el día que empecé a seguir a Cristo hasta ya ni mi esposa ni mi esposo me cocina. Desde que empecé a seguir a Cristo, en mi trabajo todos me critican. Antes hasta me invitaban a sus casas, ahora me dicen el aleluya. Desde que empecé a seguir a Cristo, pastor, la oposición ha sido más fuerte en mi vida. Ya mi esposo ya no me habla bonito. Ya mi esposa ya no me hace piojito. Desde que empecé a seguir a Cristo, pastor, perdí mi trabajo y no he podido encontrarlo. Soy esclavo de la ansiedad, de la depresión. Mas Cristo ha prometido estar contigo. Eso es algo que todos lo tenemos aquí. Pero qué distancia tan lejos es que baje aquí. El recordar hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos habla de que sus promesas son verdad, de que Él no ha dejado a su pueblo y jamás lo dejará, de que Él conoce todo tu dolor, toda tu ansiedad, toda tu depresión, toda tu enfermedad, todo, absolutamente todo es lo que dice la palabra de Dios, que en todo fue tentado. Algunos de ustedes tienen tentaciones todavía que no han podido superar. Ven a Cristo, Él puede decirte cómo vencer la tentación. Alguno de ustedes tiene un dolor que no ha podido entender y que probablemente ha pensado: no sé si Dios verdaderamente o Jesucristo entienda mi dolor. Ven, porque la palabra dice en Isaías 53: Él fue varón de quebrantos, experimentado en el dolor más profundo. Si alguien conoce de estrés, es Jesucristo, porque el momento en el Getsemaní, cuando estaba orando, Él decía: Señor, si es posible que esta copa pase delante de mí, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que sudaba hasta gotas de sangre por el nivel de estrés también que existía en él y ansiedad. Mas sin embargo fue obediente y Él venció en la cruz del Calvario. Y Él nos quiere enseñar cómo poder vencer en medio de toda esta adversidad. La pregunta es: ¿en serio, pastor? Como dirían mis amigos o mis compañeros mexicanos, los chilangos, ¿neta, pastor? ¿En serio? Mira su resurrección. Cuando yo veo a este Cristo resucitado, eso quiere decir que todo lo que Él ha prometido y todo lo que Él dice es verdad. Déjeme leerle por último algo maravilloso que dice las Escrituras en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 27. Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo Jesús. ¿Cuáles cosas, pastor? Todas. ¿Cuáles cosas, pastor? ¿Cuáles cosas, iglesia? ¿Cuáles cosas? Tu ansiedad, tu depresión, tu tristeza, tu angustia, tu dolor, tus problemas en tu matrimonio, tus tentaciones, todas. Y hermosamente la palabra de Dios en el versículo 55 hace esta pregunta maravillosa como una mofa, Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Ah? Pues no, que muy muerte, mi Cristo te venció. ¡Hey, sepulcro! ¿Dónde está tu aguijón?
ese aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque aún en medio del dolor en su servicio, Dios lo está viendo y le dice, no es en vano lo que estás haciendo. Porque aún en medio de tu tentación y tú estás sufriendo en esto, Jesucristo dice, no es en vano que tú estés peleando esta batalla. Jesucristo ha prometido una corona de vida para aquellos que vencen. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y en esa victoria usted y yo descansamos hoy con paz, con alegría, con regocijo, con esta paz que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta fantástica tarde? Y decimos, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está esa ansiedad? Porque mi Cristo ya te venció. Te hablo a ti de tristeza, te hablo a ti de angustia, te hablo a ti de depresión. Yo soy más que vencedor. Oh sí, en este momento me puedo sentir así, pero recuerdo mi verdadera identidad que Cristo me ha dado, que soy llamado, que soy una persona rescatada de esto y soy victorioso en Cristo Jesús, porque mi Cristo Jesús resucitó. Por lo tanto yo también resucitaré. Ni la muerte, ni la angustia, ni la persecución, ni ningún principado, ni ninguna potestad podrán contra mí, porque la resurrección de Cristo Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre todas estas cosas. Vamos a alabar al Señor en este canto tan maravilloso. Yo quisiera que con todo su corazón usted cantara: alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. ¿Está listo? Cante conmigo con todo su corazón y libertad. Alabaré